Este vídeo va a tratar de Hannah Arendt. Hannah Arendt forma parte de estas filósofas tan potentes, tan importantes, nacidas en Europa a principios, la primera década del siglo XX. Simone Weil, Simone de Beauvoir, María Zambrano y la misma Hannah Arendt, que de hecho no tendrá ningún tipo de vínculo ni personal ni filosófico con las otras tres mencionadas. Hannah Arendt nace el año 1906 en Alemania, una familia de origen judío, pero no practicante, familia liberal, pequeño burguesa. Cuando ella tiene 18 años se traslada a la Universidad de Marburgo para estudiar filosofía. Allí asiste fascinada a las clases de Martin Heidegger. Se convertirá en su discípula y también en su amante. Mantendrá con Heidegger 35 años, 17 años mayor que ella, pero casado, con hijos, una relación intensa, pero complicada y clandestina que ella decide romper. Al cabo de un año, se traslada a otra universidad y su tutor, por decirlo de alguna manera, filosófico, será la segunda influencia, aunque no tan importante como la de Heidegger, será Karl Jaspers, que dirigirá su tesis doctoral sobre el concepto de amor en San Agustín, del cual posteriormente publicará un libro. Bien, Hannah Arendt empieza a tener problemas por ser judía en la Alemania de Hitler. La situación se vuelve muy complicada. Ella, el año 1929, con 23 años, se casa con Gustav Andrews, que es un filósofo y traductor, del cual se divorciará el año 1937. Pero antes del divorcio se trasladan a París, huyendo evidentemente de la persecución nazi que ella ya empieza a experimentar en un interrogatorio que le hace la Gestapo por una serie de consultas que hace. En fin, que evidentemente ella se da cuenta de que tiene que huir de Alemania lo más pronto posible y, como digo, se exilia con su marido en París. Allá, de hecho, conocerá a Walter Benjamin, por ejemplo, con el que mantendrá también una relación interesante. Y entra a formar parte de la única causa que ella dice que de hecho ha tenido en su vida, que ella se implica políticamente, eh, lucha por la democracia, lucha contra el nazismo, ha hecho lecturas de Marx, pero nunca se ha considerado comunista ni ha formado parte de ningún partido, ¿no? Por lo tanto, ciertamente la única causa que ha tenido, que se ha implicado como militante, es la causa sionista, que como sabemos es el proyecto judío de formar un estado de Israel en Palestina. Pero, como también sabemos, hay dentro de este movimiento sionista muchas tendencias. La que dominará es la de Herz, que es muy nacionalista, muy poco demócrata también. Ella estará absolutamente en contra de este planteamiento, más bien seguirá la línea de Bernard Lazare, que considera que no únicamente el pueblo judío está oprimido por todos los enemigos externos, sino que también por su propia oligarquía de magnates. Ella formará parte entonces del grupo joven judío hasta que el año 1942, después de casarse otra vez, ella, como he dicho, se divorcia el año 1937, el año 1940 además se casa con
con Heinrich Blücher, que es un miembro del Partido Comunista, aunque posteriormente será disidente frente a lo que se conoce ya del estalinismo, ¿no? Esto digo que es el año 1940. Ella es deportada a un campo de concentración del que consigue huir y escapa a Lisboa, y finalmente por la intercesión de este segundo marido consigue que le den un visado para Estados Unidos, del cual que es donde se quedará, y 10 años más tarde le darán el visado, ¿no? Pero bien, ella, como decía, forma parte de este movimiento sionista hasta que el año 1942, en la conferencia de Baltimore, salen triunfando las teorías que ella no compartía. O sea, ella lo que compartía, como he comentado antes, es por una parte, un planteamiento democrático de lo que tiene que ser este Estado, también hacer referencia al peligro de estos propios magnates del pueblo judío, y sobre todo buscar una solución negociada con los árabes que vivían en Palestina. Era un acuerdo para la formación de los dos estados. O sea, todo esto, como sabemos, no se lleva a la práctica. En esta conferencia de Baltimore del año 1942 y 2 años más tarde se ratifica totalmente este planteamiento sionista más agresivo de formar un Estado sin ningún tipo de negociación con los árabes, ¿no? Y ella se desmarcará. A partir de aquí se va desmarcando, y escribirá incluso algún libro, Crisis del sionismo, y después otro que se llamará El sionismo reconsiderado, que serán las únicas publicaciones que de hecho tendrá sobre el tema. Entre el año 1958 y el año 1963, ya instalada en Estados Unidos como profesora, articulista, escribirá lo que serán sus 4 obras principales, que es una obra muy, muy importante, ya digo, que escribe entre 1958 y 1963, que básicamente son 4 libros. Uno que es La condición humana. La condición humana, de hecho, es quizás el libro más importante, ¿no? El libro donde Hannah Arendt fundamenta más lo que es su teoría antropológica, ética y política, ¿no? Escribirá también Los orígenes del totalitarismo, que ya es un clásico. Este nuevo concepto, totalitarismo, ella lo considera vinculado, de hecho, al antisemitismo, pero planteará una idea estructural, una estructura de lo que es el totalitarismo, como algo diferente a lo que han sido las dictaduras, a lo que han sido los gobiernos autoritarios, y que considerará que se da igual en el fascismo, nazismo, que en el estalinismo. También tiene un tercer libro importante que es sobre la revolución. En este libro hace un análisis de la revolución como fenómeno moderno, plantea la revolución como algo que implica una liberación y una búsqueda de libertad, y hace un estudio comparativo muy interesante entre la Revolución Francesa y la Revolución Americana, considerando que la Revolución Americana es más interesante porque se centra más en lo que serían los derechos, ¿no? Es decir, una constitución basada en unos ciudadanos con unos derechos que son derechos políticos, derechos civiles, mientras que la Revolución Francesa para ella está más condicionada por la cuestión social, se implica más en términos de felicidad y de necesidad del pueblo, y con Robespierre también coge una lógica que será una lógica
poco democrática, ¿no? El año 1956 también hará algunas reflexiones fuera de este libro sobre la revolución húngara que se estaba dando en aquel momento, ¿no? El cuarto libro son una serie de artículos muy interesantes que se llama Entre el pasado y el futuro. Dentro de estos artículos destaco sobre todo tres que me parecen fundamentales. Uno que habla de la crisis de la autoridad, muy vinculada sobre todo también al tema de la educación. Otra sobre la crisis de la cultura y otra sobre la libertad, la manera como entiende la libertad, ¿no? Todos estos cuatro libros, ya digo, forman todo lo que sería su corpus, yo creo, político más consistente, aunque ella escribe mucho y cosas muy interesantes. Un libro que tampoco podemos olvidar, que es del año 63, es el dedicado a Eichmann, ¿no? Eichmann en Jerusalén. Esto tiene que ver también con un acontecimiento biográfico importante. Como sabemos, los servicios secretos israelíes encuentran en América Latina a Eichmann, lo trasladan a Jerusalén, donde se hace un juicio. Hannah Arendt asiste a este juicio de una manera crítica. A ella no le convence el planteamiento de este juicio en el que se plantea al nazismo como un verdugo y a los judíos como una víctima, sin más. Es decir, varias cuestiones se plantean aquí. Una, por ejemplo, que la propia Hannah Arendt intenta reflexionar por qué no hubo una resistencia más firme por parte del pueblo judío, ¿no? Y esto evidentemente es un tema tabú que no se le va a perdonar, porque el Estado de Israel justamente presenta a los judíos como una víctima, como una víctima casi en términos casi míticos, ¿no? Mientras que Hannah Arendt también planteará que habían otras víctimas del nazismo, ¿no? Y al mismo tiempo, Hannah Arendt formulará la teoría de la banalidad del mal, en el cual que planteará que Eichmann no es un monstruo, sino que Eichmann simplemente es un burócrata y que quizás, no diría todos, pero muchas de las personas consideradas como normales en un determinado momento podrían llegar a hacer las monstruosidades que hizo él. Pero no porque sea un monstruo, sino toda una serie de condiciones. Por lo tanto, también aquí lo que intenta hacer Hannah Arendt es plantear que el nazismo evidentemente fue una barbaridad, fue una barbarie, pero que tiene que tener una explicación y que de alguna manera tampoco es una excepción dentro del curso de lo que ha sido la humanidad, ¿no? De las barbaridades y crímenes que ha hecho la humanidad, ¿no? Bien, ella a partir de entonces tendrá una relación muy tensa con las autoridades de Israel, aunque seguirá manteniendo, digamos, una cierta relación, ¿no? Y bueno, esto era un poco esta introducción. Animo sobre todo a la lectura de Hannah Arendt y sobre todo a los libros que cita.